Responsabilidad del transportista. En este caso se encuentra regulado a nivel nacional por el Código Aeronáutico y a nivel internacional por los convenios de Varsovia y Montreal. En este caso el transportador será responsable por los daños y perjuicios derivados de la muerte o lesión de las personas que se encuentran a bordo de la aeronave o durante los procesos de embarque y desembarque. También será responsable por aquellos daños y perjuicios derivados de la pérdida, destrucción o avería de los equipajes registrados y las mercancías durante el transporte aéreo. Y por último será responsable por daños y perjuicios derivados por el atraso del transporte de personas, mercancías y equipaje. En este caso encontramos dos eximentes de responsabilidad, los cuales la primera es probar que tanto el transportador como sus dependientes han realizado todas las maniobras y métodos necesarios para que este daño no se produjera. Y otro eximente de responsabilidad es probar que quien ha dicho sufrir este daño ha sido quien lo ocasionó o ha sido partícipe de él. El código también manifiesta ciertas limitaciones en cuanto al resarcimiento y nos dice que en el caso de transporte de persona, el transportador responderá hasta 1.000 pesos argentinos oro por cada pasajero. En el caso de transporte de mercancías y equipaje, se responderá hasta 2 pesos argentinos oro por cada kilogramo de peso bruto, y cuando se habla de objetos que están bajo la custodia de los pasajeros, se responderá hasta 40 pesos argentinos oro. En este caso, el código también manifiesta que en caso de que el transportador como sus dependientes en el ejercicio de sus funciones hayan incurrido en dolo, en este caso no se aplicarían estas limitaciones. En este caso, los sujetos activos van a ser los usuarios, los asegurados y también los sucesores. Luego tenemos la responsabilidad en el caso del transporte gratuito. En este caso, la responsabilidad del transportador van a ser las mismas que mencioné con anterioridad. La única distinción es que en este caso hay un eximente más de responsabilidad. En este caso, entonces, el transportador se exime de sus responsabilidades tras un convenio expreso entre las partes. Luego tenemos las responsabilidades que surgen de aquellos daños causados a personas en superficie. En este caso se deben indemnizar todos aquellos daños derivados de la actividad aérea que recaigan sobre la persona o sus cosas que se encuentren en la superficie y que sean ajenas a esta actividad. En este caso tenemos una responsabilidad que es objetiva y se van a responder todos aquellos daños que deriven de la aeronave en vuelo, de la caída de personas o de cosas y de aquellos ruidos que sean anormales. En este caso también vamos a contar con ciertos eximentes de la responsabilidad, las cuales son la culpa del damnificado, los conflictos armados y los disturbios civiles, la privación por parte del Estado del uso de la aeronave y por último los usuarios ilegítimos. El código también manifiesta que hay ciertas limitaciones en cuanto al resarcimiento y esto va a depender del peso de la aeronave. En este caso, el código realiza una tabla en el cual manifiesta cuáles son los límites de las indemnizaciones y manifiesta eso a través del kilogramo que desciende a medida de que aumenta la escala. En este caso, cuando el explotador y sus dependientes hayan incurrido en dolo, tampoco se aplicaría a estas limitaciones. En cuanto a las indemnizaciones, podemos decir que cuando se debe indemnizar a más de un damnificado de un mismo accidente y el total global sobrepasa los límites impuestos por el código, se debe realizar una reducción proporcional de este derecho. En este tipo de responsabilidad, el sujeto activo va a ser el tercero damnificado y los sujetos pasivos van a ser el explotador, el usuario ilegítimo y el asegurador. Luego tenemos las responsabilidades por abordaje. El código define como abordaje a aquellos daños que van a derivar de la colisión de dos o más aeronaves en movimiento, aunque también manifiesta que puede causarse un daño derivado de una aeronave en movimiento o de personas y cosas que la abordan por otra aeronave en movimiento sin que haya una colisión. En este caso vamos a tener una responsabilidad subjetiva. Se encuentra únicamente regulado por el Código Aeronáutico y en este caso, cuando hablamos de daños que se produzcan a la aeronave
a personas u objetos, vamos a hacer mención a que en caso de que se produzca un daño en estas cosas que mencioné con anterioridad y sea producto del abordaje de 2 o más aeronaves, quien tenga la culpa va a ser quien va a responder por esta responsabilidad. En este caso también el responsable se puede eximir manifestando que tanto el explotador como sus dependientes actuaron con todos los métodos y maniobras necesarias para que este daño no ocurriese, aunque en caso de que actuasen con dolo no podrán eximirse de la responsabilidad. Cuando hablamos de daños producidos a terceros en la superficie, debemos tener en cuenta que va a haber una responsabilidad solidaria. Responsabilidad derivada del transporte aeronáutico. En el Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra regulado el contrato de transporte en el capítulo 7º, título 4, que abarca los contratos en particular. En el artículo 1280 nos define al contrato de transporte como aquel en virtud por el cual una parte llamada transportista o porteador se obliga al traslado de personas o cosas de un lugar a otro, y la otra parte, denominada pasajeros o cargador, que se obliga a pagar un precio o flete. Luego, el artículo 1281 nos menciona el ámbito de aplicación. Establece que, excepto lo dispuesto en leyes especiales, las reglas de este capítulo se aplicarán a cualquiera sea el medio empleado para el transporte. El transporte multimodal se rige por la ley especial. De igual modo ocurre con el transporte aéreo, el cual se encuentra regulado en el Código Aeronáutico, que no sufre modificación alguna por la nueva legislación y que además se encuentra contemplado dentro de las normas que dispone el digesto jurídico argentino. Respecto a la ley del consumidor, si bien la ley 24.240 no incluyó al transporte, luego con la redacción que se dispuso por medio de la ley 26.361 y la jurisprudencia que ha sostenido en numerosos fallos, es que comienza a extenderse en diversos supuestos del transporte y le otorga una protección al consumidor o usuario de los servicios de transporte. No cabe duda que el contrato de transporte también es un contrato de consumo. Ahora bien, a la luz de la orientación del nuevo Código Civil y Comercial, se encuentran reguladas las 3 funciones de la responsabilidad: la de prevenir, sancionar y resarcir. En materia de responsabilidad del transportista, el Código Civil y Comercial de la Nación lo regula la sección 7ª, con el título de responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades. Pero también dentro del régimen del contrato de transporte, en su artículo 1086, se establece la responsabilidad del transportista, norma que nos remite al artículo 1757, hecho de las cosas y actividades riesgosas, que nos va a decir que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por el medio empleado o por las circunstancias de su realización. También nos va a decir que la responsabilidad es objetiva, que el responsable no se exime por la autorización administrativa para el uso de la cosa o para la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Luego, en el artículo 1758, nos habla de los sujetos responsables. Nos dice que el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por la cosa. Se considera guardián a quien ejerce por sí mismo o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue utilizada en contra de su voluntad expresa o presunta,
Y respecto al caso de actividades riesgosa o peligrosa, es responsable quien la utiliza o se sirve u obtiene un provecho de ella por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. Respecto a la regulación especial del transporte aéreo, precisamente el Código Aeronáutico, nos brinda el concepto de derecho aeronáutico. Es el conjunto de normas de orden público y privado que regulan las instituciones y las relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica. También nos habla sobre su contenido, que es respecto a cuestiones del espacio aéreo, a la circulación aérea, a la regulación del personal aéreo, actividades de construcción aeronáutica, al uso de aeronaves, a los accidentes, seguros, responsabilidad civil y a los delitos aeronáuticos. Se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos que pueden circular en el espacio aéreo y que son aptos para el traslado de personas y cosas. Se clasifican en públicas y privadas. Las primeras están destinadas al servicio del poder público y las restantes serían las privadas, aunque éstas pertenezcan al Estado. Respecto a la responsabilidad aeronáutica, es la obligación de indemnizar los daños derivados de la actividad aeronáutica, tanto sea que recaigan sobre las personas, sobre el equipaje, sobre las mercancías que deban ser trasladadas o sobre los terceros que se encuentran en la superficie. En el transporte de personas, el transportador responde por los daños y perjuicios causados cuando el accidente se produzca a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarco o desembarco. Respecto a las responsabilidades de las cosas es más amplio, porque esta recae sobre los bienes, que se puede dar por distintas causas, por destrucción, pérdida, avería de las mismas. Y con respecto al retraso, en ambos casos, responde por la demora en la ejecución del contrato. El régimen de responsabilidad es tanto sobre la responsabilidad del transportista, como ya dijimos, respecto a los daños causados a los pasajeros, al equipaje, a las mercancías transportadas, al daño causado por el transporte gratuito, también por la responsabilidad por daños causados a terceros y, por último, por la responsabilidad. Buenas noches, mi nombre es Florencia Quinteros, voy a hablar del derecho marítimo. Bien, el derecho marítimo es el conjunto de normas jurídicas de carácter público o privado que regula la navegación por las aguas, sea con fines comerciales, científicos o recreativos. Sus caracteres son autonomía desde un punto de vista relativo, porque si bien contienen sus propios institutos, recurre a cuestiones legisladas en otros derechos, por ejemplo, en el derecho civil. Otro de sus caracteres podría ser la integridad, porque contiene derecho público y privado. Sus fuentes podrían clasificarse en materiales y formales. Dentro de las formales podemos encontrar la ley, usos y costumbres, jurisprudencia y doctrina. Bien, dentro del derecho marítimo podemos encontrar el contrato de transporte. El transporte de personas ha sido una actividad desarrollada a lo largo de los siglos y que ha ido evolucionando lentamente. Se denomina contrato de transporte aquel por el cual una persona llamada transportista se obliga a trasladar a personas o cosas de un lugar a otro. Y otra parte, llamada pasajero, se obliga a pagar el precio. El transporte de personas comprende el traslado y las operaciones de embarco y desembarco. La responsabilidad derivada del transporte de personas se produce por el incumplimiento o deficiente cumplimiento del contrato de transporte. El pasajero y la empresa transportista han celebrado de hecho o a través del pasaje. La responsabilidad del transportista por los daños a las personas transportadas está derivada de la responsabilidad por la intervención de cosas o actividades riesgosas.
Esta responsabilidad es objetiva. Obligaciones del transportista con respecto al pasajero. Proveerle el lugar para viajar que sea convenido, trasladarlo al lugar convenido, garantizar su seguridad y llevar su equipaje. Bien, la empresa transportista tiene a su cargo una obligación de resultado que emerge del contrato de transporte. Sobre la responsabilidad del transportista sobre las personas y su equipaje. La responsabilidad que contrae el transportista por el daño que sufre el pasajero durante el transporte tiene su razón de ser en el deber de seguridad, en virtud del cual debe trasladar a la persona sana y salva al lugar de destino. La ley de navegación, la 20.094, dispone que el transportista responsable de todo daño originado por la muerte o por las lesiones corporales que sufrió el pasajero durante el traslado, por culpa o por negligencia del transportista o por sus dependientes. El pasajero que sufra lesiones corporales durante el transporte debe comunicarlo sin demora al transportista, siempre que le sea posible. Además, debe notificarlo por escrito durante los 15 días, antes de los 15 días de su desembarco. Se presume, salvo prueba en contrario, que el pasajero desembarcó en las mismas condiciones físicas que embarcó. Sobre el equipaje. El transportista es responsable por las pérdidas o daños que sufra el equipaje si no prueba que la culpa de los mismos le es imputable. Respecto a los efectos personales que el pasajero tenga en su guarda, el transportista solo responde por los daños que pudo haberle sido imputado. Sobre las mercaderías. Obligación del transportista sobre la carga. La entrega, carga y descarga. Obligaciones sobre el buque. Diligencia razonable. Plazo convenido. Armado y tripulado. Cumplir con la ruta. Exoneración de la responsabilidad del transportista. Ni el transportador ni el buque son responsables de las pérdidas o daños que tengan su origen en actos de negligencia o culpas del capitán, incendio, salvo que sea causado por culpa del transportista, riesgos peligrosos o accidentes del mar, caso de fuerza mayor, hechos de guerra, hechos de enemigos públicos, demoras o detenciones por cuarentena, embargo, huelga o tumultos. Bien, sobre la indemnización por abordaje. Se entiende por abordaje todo accidente marítimo en el cual, por una colisión o por diferentes maniobras que no implican contacto físico, uno o más buques producen daños a otra u otras embarcaciones. Cuando provocan deterioros o destrozos en otros buques, sea que el daño provenga de otros daños, siempre que el daño provenga de otras maniobras marítimas. Puede darse por culpa o por daño, puede darse por caso fortuito o fuerza mayor. La indemnización que los responsables deben pagar debe resarcir los perjuicios que puedan ser considerados normal o razonablemente como consecuencia del abordaje. Con respecto al monto, se lo debe calcular entre los límites La reparación debe ser plena colocando al damnificado o damnificados que se hubieran colocado si el accidente no se hubiera reconocido. Dentro de la responsabilidad derivada del transporte marítimo, podemos encontrar dos grupos. Por un lado, lo que es el transporte de pasajeros y el equipaje, y por el otro lado, lo que es el transporte de mercaderías. Dentro del transporte de mercaderías puedo hacer mención de lo que es el contrato de cargas generales, como comúnmente se conoce, el cual dice que el transportador va a aceptar
efectos de cuantos cargadores se le presenten. Y se va a regir por las disposiciones establecidas en la Ley de Navegación Argentina. El contrato va a aprobarse de forma escrita. Una de las particularidades que tiene este contrato, a diferencia de otros, es que el transportador va a poder modificar el buque siempre y cuando se cumpla con la diligencia por uno de las mismas características, salvo disposición en contrario dentro del contrato. El régimen de responsabilidad del transportador se rige por la Ley Nacional de Navegación, la cual funda sus bases en la Convención de Bruselas del año 1924. Hay que tener en cuenta que la ley le otorga al transportador tres obligaciones fundamentales. Una va a ser al momento y antes y al momento de la navegación, va a tener que ejercer una diligencia razonable con el fin de poner el buque en condiciones de navegabilidad, armarlo y equiparlo o aprovisionarlo convenientemente y cuidar de sus bodegas, cámaras, para que la mercadería esté en óptimas condiciones. Además, deberá proceder adecuadamente en el cuidado y guarda de esta mercadería y deberá entregar al cargador el documento correspondiente. Esto está establecido en el artículo 298 de la ley. La responsabilidad del transportador posee varias limitaciones y, tal como mencionaba mi compañera, puede solicitar. O sea, en la ley hay varias estipulaciones y está nombrado cuestiones por las cuales no va a ser responsable, y siempre y cuando surja una de estas cuestiones va a poder solicitar el transportador la exoneración de la responsabilidad. A modo de conclusión, puedo decir que este régimen de la responsabilidad derivada del transporte marítimo es bastante restringido y limitado, en donde, si seguimos uno de los principios básicos del derecho común, que es el derecho de reparar el daño, el derecho a no dañar, queda bastante escueto en lo que es el derecho marítimo. Teniendo en cuenta que esto surge a raíz de hace 200 años atrás, cuando las personas que se dedicaban a realizar este tipo de travesías podían llegar a perderlo todo en caso que surja algún inconveniente. En la actualidad se debería tener en cuenta lo que surge respecto al profesionalismo y al perfeccionamiento tecnológico que existe hoy en día. Es decir, que este régimen no logra, en definitiva, cubrir realmente o reparar realmente un daño.